respetar la autoridad es respetar a Dios. La lectura de la Santa Iglesia Católica en Timoteo habla ni más ni menos de las como instrucciones acerca de la oración. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Dice, en primer lugar, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias a Dios por toda la gente. Se debe orar por los gobiernos y por todas las autoridades para que podamos tener una vida tranquila y de paz, entregada a Dios y respetada y respetable en todo sentido. Esto es lo bueno y lo que agrada a Dios nuestro Salvador. Es curioso, ¿no? Pero mira cómo el Espíritu Santo está interesado en que haya autoridades que nos gobiernen, pero autoridades legítimamente nombradas, elegidas. No es orar por cualquier autoridad, por las legítimamente elegidas. Las otras son abusivas. ¿Cuántos gobiernos roban los votos? Pagan. Eso es grave, pecado grave, aprovecharse de la pobreza del hermano para robar un voto. Eso es injusto. Entonces no es elegida honestamente como Dios quiere. Mira lo que Dios dice en cuanto a las autoridades. Poco se habla, poco se conoce, pero es interesante que lo leamos y que de vez en cuando también reflexionemos la palabra de Dios. ¿Qué dice en este sentido? Mira, dice Romanos en el capítulo 13, todavía más explícito el apóstol. Todos deben someterse a las autoridades de gobierno, porque no hay autoridad que no sea de Dios, y las autoridades que fueron puestas por Dios hay que obedecerlas. Acuérdate cómo el diálogo que tuvo Jesús con Poncio Pilato, y quién eres tú, eres rey, y rey de dónde, y yo tengo autoridad para matarte o liberarte. Y le dice, tú no tienes ninguna autoridad si no te hubiera venido de Dios. Y como Jesús le iba hablando de la autoridad, que él tenía autoridad si le venía, porque no hay una autoridad que no venga de Dios. Aquí, en el verso 2 del capítulo 13 de los Romanos, así que si se opone a la autoridad, va en contra de lo que Dios ha ordenado. Y los que se oponen así por eso mismo son culpables y serían castigados, porque los gobernantes no están para dar miedo a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. Claro, pero hay autoridades que abusan. Eso es lo más grave. Por eso hay que gritarles a las autoridades también. Así como nosotros tenemos que obedecerles a ustedes, ustedes tienen que obedecer a Dios y seguir las normas que han sido puestas por los gobiernos, por las cartas magnas, pero no robarlas, elecciones falsas, no pueden ser. Eso es pecado grave. ¿Y cuántos países se han robado las elecciones? Ni hablar, ¿no? Ya sabes a qué me estoy refiriendo. Me seguro que estás ya pensando a qué me refiero. Mira cómo sigue diciendo. ¿Quieres vivir sin miedo a las autoridades? Pórtate bien, porque está la autoridad al servicio de Dios para tu bien. Si te portas mal, entonces debes tener miedo, porque no en vano la autoridad tiene poder para castigar, ya que está al servicio de Dios para dar el justo castigo al que hace el mal. Por eso es preciso someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino como un deber de conciencia. También por esta razón ustedes pagan impuestos, porque las autoridades están al servicio de Dios y se dedican a esto. Hermano, aquí lo que más me interesaría es que tengamos una idea clara. Hay obligación de obedecer a la autoridad legítimamente elegida.
sin haber robado las elecciones. Eso es lo que Dios quiere, y que todos nos juntemos para elegir. La autoridad que se queda años y años en el poder se corrompe. Palabras de Santo Tomás de Aquino. La autoridad que se queda en el poder años y años se corrompe. ¿Cuántos países con autoridades por años y años haciendo sufrir al pueblo de Dios? Y claro, como estos pagan a los que los sostienen, entonces están ahí toda la vida, y si se rebelan, ¡pa, pa, pa! Bueno, estoy hablando de política. No, simplemente estoy diciendo una cosa que no me gustaría haber hablado. ¿Por qué no me gustaría? Porque esto suena mucho a política. Me gusta hablar más de Jesús, de la persona adorable de Jesús. Eso sí me encanta. Entonces, aquí podríamos ver en esta partecita el comportamiento de Jesús cuando lo llevaron ante el gobernador Poncio Pilato. Que aquí es interesante ver cómo Jesús se comporta cuando lo llevan preso, y cómo este hombre débil, autoridad débil, pero bueno, no nos pegamos mucho porque es un poco larga, pero cómo Jesús compartió con Poncio Pilato. Llegó un momento en que empezó a hacerle tantas preguntas tan estúpidas que Jesús se quedó callado. Interesante, ¿no? Bueno, no hablemos más, que me da miedo ponerme a caer en política. No me gusta hablar de política. ¿Por qué? Porque esto puede crear un poquito de dificultades con el que cree. Bueno, pidámosle al Dios, en nuestro Dios, que nos dé una autoridades según su corazón, como el rey David, que fue un rey que gobernó según el corazón de Dios, como David. Padre, por las llagas y la sangre de Jesús, te pedimos que nos des autoridades que nos hagan acercar a ti, que nos lleven a ti, como David, que era un hombre que no obstante tanto poder y majestad y dinero, pecaba y se arrepentía. Un rey, una autoridad según tu corazón. Por las llagas y la sangre de Jesús, Padre, bendícenos. Hermano, que Dios te bendiga con una idea clara del gobierno. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.